Hola mujeres hermosas, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 720 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, nuestro fundamento eterno, nuestra roca fuerte, nuestro dulce refugio, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos hasta lo más sumo porque tú eres digno, Señor. Padre, recibe toda la gloria y todo el honor, Señor, por los siglos de los siglos, Padre fiel. Y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, venimos ante ti, agradecidas, Padre Santo, por nuestra vida, por este día, Señor, por el fin de semana tan maravilloso que nos diste, Señor, por ese descanso que tuvimos este fin de semana, Señor. Padre, sobre todo, gracias, Señor, por tu inmenso amor que nos sigue sosteniendo, Señor. Por favor, te rogamos en esta hora, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que por favor, Padre, perdone nuestros pecados, Señor. Por favor, límpianos de nuestra maldad, Señor. Por favor, mi Dios amado, no tengas delante de ti nuestra iniquidad, Señor. Deséchala, Padre Santo. Ata nuestro pecado, Señor, a una piedra y échalo al fondo del mar, Señor. Y por favor, Padre, ayúdanos a no pecar en este día, Señor. Danos la victoria sobre el pecado, Padre fiel. Señor, por favor, prepáranos para esta semana, Señor. Háblanos, necesitamos sabiduría, Señor. Padre, necesitamos ser bendecidas y tu palabra es la que nos bendice, Señor. Padre, queremos ser de bendición aquí en nuestra casa, Señor, en el trabajo y en todos lados, Padre. Así que, por favor, háblanos, Señor. Necesitamos escucharte, Padre Santo. Ponemos en tus preciosas manos, Señor, nuestra vida, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros caminos, Señor, porque sabemos, Padre, que en tus manos todo sale bien, Señor. Así que, Padre Santo, oramos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, y vamos a estudiar los versos del 20 hasta la parte B del verso 23. Dice la palabra del Señor así en Primera de Samuel, capítulo 15, versos del 20 a la parte B del verso 23. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca, a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Amén. Hasta ahí leemos. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice: Saúl se jacta de su obediencia ante Samuel. De esta manera piensan los pecadores, que justificándose a sí mismos escaparán del juicio del Señor. El ruido del ganado como el moho de la plata, dice Santiago capítulo 5 verso 3, atestiguó contra él. Muchos se ufanan de obedecer los mandamientos de Dios, pero entonces, ¿qué significa su contemporización con la carne, su amor al mundo, su espíritu irritable y perverso, y su negligencia de los deberes santos que atestiguan en su contra? Véase de qué mal es raíz el amor del dinero, y nótese cuál es la gravedad del pecado, y obsérvese qué es lo que por sobre toda otra cosa lo hace malo ante los ojos del Señor. Es la desobediencia. No obedeciste la voz del Señor. El corazón carnal y engañoso como el de Saúl piensa excusarse de los mandamientos de Dios por lo que a ellos más agrada. Cuesta convencer a los hijos de desobediencia, pero la obediencia humilde, sincera y consciente a la voluntad de Dios es más placentera y aceptable para Él
que todos los holocaustos y sacrificios. Se glorifica más a Dios y se niega mejor al yo por la obediencia que por el sacrificio. Mucho más fácil es llevar un buey o un cordero para ser quemado sobre el altar que llevar cautivo cada pensamiento altanero a la obediencia de Dios y someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Son ineptos e indignos de gobernar a los hombres los que no están dispuestos a que Dios los gobierne a ellos. Fin de la cita. Mujeres hermosas, en el verso 19 que estudiamos en nuestro último devocional el día viernes, ahí vimos que Samuel le preguntó a Saúl, ¿verdad?, que por qué había desobedecido al Señor. Si Dios le había mandado erradicar todo lo que respiraba de Amalek, ¿por qué no lo había obedecido?, ¿verdad? Y Saúl, pues ciego de orgullo, ¿verdad?, vemos que le responde aquí en el verso 20 que sí había obedecido, solamente había dejado con vida a Agag, al rey de Amalek, ¿verdad? Y que los hombres habían dejado con vida a los animales buenos, ¿verdad? Para ofrecérselos, aclara que para ofrecérselos a Jehová, el Dios de Samuel, porque ni siquiera dice a mi Dios o a nuestro Dios, no, él dice a tu Dios, le dice a Samuel, ¿verdad? Saúl no consideraba a Jehová como su Dios, ¿verdad? La respuesta de Saúl no solamente nos deja ver, mujeres hermosas, cuánto orgullo había en él, sino que también nos deja ver, ¿verdad?, que para él el pecado no era pecado, ¿cierto? Saúl es el mejor ejemplo de cómo actúa una persona que es legalista, mujeres hermosas. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior que estudiamos, vimos que Saúl estuvo dispuesto aún a matar a su propio hijo Jonatán por haberse comido un poquito de miel? Porque Jonatán pues no sabía que su padre había hecho jurar a todos los hombres que no iban a comer nada hasta que acabara la guerra con los filisteos. ¿Se acuerdan? Bueno, Saúl estuvo dispuesto a matar a su propio hijo, aun cuando éste no era culpable, porque él no había escuchado, ¿verdad? Y él, que sí es culpable, no acepta que es culpable. Así actúa un legalista, mujeres hermosas. Todo mundo es un pecador y merece ser juzgado, menos él, ¿cierto? El legalista se niega a reconocer su pecado porque no quiere humillarse arrepintiéndose. Su orgullo no se lo permite, ¿cierto? De hecho, el legalista siempre va a creer que el pecado de los demás siempre es mayor que su propio pecado, ¿cierto? Que sus pecados no son pecados, son errores. Pecados son los de los demás, pero los de él son errores. No los ve como pecados, ¿verdad? Y que Dios no se desagrada por medio desobedecerle, ¿verdad? O medio obedecerle, ¿verdad? O sea, Dios, el legalista siempre piensa que Dios va a estar agradado aunque no lo haya obedecido completamente, porque dice, bueno, a fin de cuentas lo obedecí un poco, así que no creo que Dios va a estar desagradado con eso, ¿verdad? Como dice aquí Saúl, o sea, sí obedecí, solamente dejé con vida al rey de Amalek, pero si Dios había dicho que tenía que erradicar todo, era todo, ¿verdad? Mujeres hermosas, el legalista, que es lo mismo que orgulloso, siempre va a querer que aceptemos sus pecados, ¿verdad? Porque le dice a Samuel que no, o sea, él no acepta que pecó, ¿verdad? Y así es el legalista, siempre va a querer que nosotros aceptemos sus pecados, ¿verdad? Porque él mismo no los ve como pecados, ¿verdad? O ya se engaña tanto a sí mismo que no, o sea, que él se cree sus mentiras, ¿verdad? Cree que su pecado no es pecado, ¿verdad? Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué no erradicaste todo como Dios te mandó? Y Saúl le dice, no, si acabé con todo, solamente le dejé la vida a Agag, el rey de Amalek, y los hombres le dejaron la vida a los mejores animales, pero de hecho esos animales son para tu Dios, ¿verdad? No son para mí, son para sacrificarlos para Jehová tu Dios, pero eso no es pecado, ¿verdad? Eso es lo que él estaba diciendo, eso no es pecado, Samuel, solamente agarramos lo mejor y de hecho es para tu Dios, ¿verdad? No importa cuánto tratemos, mujeres hermosas, de hacerle ver su pecado a un legalista, esa persona nunca va a reconocer como pecado su pecado. Y peor aún, mujeres hermosas, ante sus ojos nosotros vamos a ser los que estamos mal. Él nunca va a estar mal a sus propios ojos, ¿verdad? Para Saúl no era pecado haber dejado con vida a Agag y a los animales, pero para Dios dice la palabra del Señor que era algo malo, ¿verdad? Porque dice al final del verso 20, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
El no obedecer al Señor es algo malo ante sus ojos, aunque a nuestros ojos no lo sea, mujeres hermosas. Y ahí está el problema, porque no podemos decir, ¿verdad?, que tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo si primero no estamos de acuerdo con Él. Si Él dice que mentir es pecado, nosotros tenemos que decir lo mismo. Si Él dice que la fornicación es pecado, nosotros tenemos que decir lo mismo. Si Él dice que el adulterio es pecado, nosotros tenemos que decir lo mismo. Si Él dice que el único matrimonio bueno es entre un hombre y una mujer, nosotros tenemos que decir lo mismo. O sea, no importa que los demás no estén de acuerdo, mientras que nuestro Señor Jesucristo y nosotros estemos de acuerdo, que el mundo ruede, mujeres hermosas. A nosotros como hijos de Dios nos debe importar lo que Dios dice, no lo que otros crean o piensen. Amén. Por eso es que Dios dice que el rey David era un hombre conforme a su corazón, no porque David fuera perfecto. David pecó, era pecador igual que usted y yo, ¿verdad? Pero David, cuando Dios le decía, David, pecaste, él decía, sí, Señor, pequé, perdóname. No era como Saúl que dice, no, pero es que eso no es pecado, o sea, solamente dejé con vida a Agag y a los animales, pero eso no es pecado, ¿verdad? No, David decía, sí, Señor, pequé, reconozco que pequé, perdóname, Señor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mujeres hermosas. Si realmente Jesucristo es el Rey y Señor de nuestra vida, cuando Él nos habla con su palabra y nos muestra nuestro pecado, nosotros tenemos que pedirle perdón, porque tenemos que decir, sí, Señor, reconozco que lo que tú estás diciendo es verdad. Esto que tú llamas pecado es pecado y yo pequé, perdóname, Señor. Esa es la relación buena entre Jesucristo y una persona, mujer hermosa, cuando los dos estamos de acuerdo. Amén. Ahí podemos ver claramente la diferencia entre David y Saúl, ¿verdad? Porque David reconocía su pecado, Saúl no, ¿verdad? Él pensaba que su pecado no era pecado, ¿verdad? Era algo normal. En el verso 21, una vez más vemos, ¿verdad?, que Saúl vuelve a echarle la culpa a los hombres, diciendo que ellos fueron los que le habían le habían perdonado la vida a los animales. Ellos son los que habían agarrado los mejores animales, ¿verdad? Y suponiendo, mujeres hermosas, que así hubiese sido, lo hicieron porque Saúl se los permitió. Porque si Saúl como líder hubiese dicho que no, ellos no lo hacen. Pero como ellos vieron que Saúl le perdonó la vida a Agag, pues ellos dijeron, si él perdonó la vida del peor de los hombres de Amalek, entonces ¿por qué nosotros no le perdonamos la vida a estos animales tan hermosos? Mujeres hermosas, si nosotros cometemos pecados que los hacemos ver como si fueran algo normal, ¿verdad? Como mentir, robar, envidiar y un etcétera muy grande, ¿verdad? Pues no nos espantemos, mujeres hermosas, que nuestros hijos hagan lo mismo o hagan cosas peores, ¿verdad? Cuando Samuel se da cuenta que Saúl se excusa de su pecado diciendo que los animales serían sacrificados a Jehová, Samuel le dice en el verso 22, Dios no se complace con holocaustos ni con sacrificios. Él se complace cuando le obedecen, cuando le ponen atención, ¿verdad? Y esa palabra, mujeres hermosas, nos aplica a nosotros también. Dios dice, ¿crees que porque me sirves, que porque das de lo que te sobra a la iglesia, o a lo mejor porque das más del diezmo, o porque cantas, yo te voy a tolerar tus pecados? No. El sacrificio que tú haces por llegar temprano a la iglesia, para ensayar, o por trabajar duro para dar tu diezmo o más del diezmo, o ese sacrificio que tú haces para ir a evangelizar y haces todo lo que haces por mí, pero haces pecado, practicas el pecado, y tú crees que yo voy a estar contento con tu sacrificio, con tu pecado, nomás porque te sacrificas por mí. No, ¿verdad? Si piensas que porque me sirves yo te voy a aceptar tu pecado, pues estás equivocada o estás equivocado. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, mujeres hermosas, ¿verdad? No pensemos que porque nos sacrificamos para el Señor va a estar tolerando nuestro pecado. No, mujeres hermosas. No importa cuánto dinero demos a la iglesia o cuánto sirvamos al Señor, si no lo obedecemos, de nada sirve. Dios ve con desprecio, ve como algo malo, ¿verdad?, que le sirvamos, porque dice, me sirves, pero por otro lado estás haciendo tu voluntad, no me estás obedeciendo, estás siendo rebelde a mi mandato. Entonces, ¿de qué sirve que me sirvas? ¿Verdad? Dice el verso 23, mujeres hermosas, vamos a leerlo nuevamente, nada más la parte A.
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios ve la desobediencia como rebeldía y obstinación, dice aquí su santa palabra, y dice que es igual a la adivinación y a la idolatría. ¿Por qué dice Dios esto, mujeres hermosas? Porque a veces pensamos que unos pecados son peores que otros. Y sí es verdad, ¿verdad? Pero pecado es pecado. Pero tendemos a pensar, mujeres hermosas, que la adivinación es peor que la desobediencia o que la idolatría, ¿verdad? Y Dios dice que no, Él los ve iguales. Dice que la desobediencia, ¿verdad? Es igual que la rebeldía, y es igual que la adivinación, y es igual que la obstinación, y es igual que la idolatría, ¿verdad? De hecho, mujeres hermosas, en algunas traducciones, especialmente en las más antiguas, no dice adivinación, dice hechicería, y probablemente si usted tiene una de esas traducciones, usted ahí va a ver en su Biblia, dice hechicería, ¿verdad? ¿Por qué la adivinación y la hechicería son lo mismo, mujeres hermosas? Porque la adivinación se puede llevar a cabo solamente por un mal espíritu, ¿verdad? Por eso es que en ambas traducciones significa lo mismo, adivinación y hechicería. Sin un mal espíritu, una persona no puede adivinar, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, en una palabra, la adivinación es brujería. Así es como Dios lo está viendo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16 que había una muchacha en los tiempos del apóstol Pablo que tenía un espíritu de adivinación. Y dice la palabra del Señor que se siguió por muchos días al apóstol Pablo y a otros hermanos también, y gritaba detrás de ellos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos proclaman el camino a la salvación. Y dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo reprendió ese mal espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el espíritu salió de inmediato de la muchacha, lo cual significa que no era un buen espíritu, o sea, era un espíritu maligno, ¿verdad? Y tal vez alguien diga, bueno, pero si estaba diciendo algo bueno, estaba diciendo que esos hombres eran siervos de Dios y que estaban proclamando el camino a la salvación. Mujeres hermosas, decía eso porque obviamente el enemigo se disfraza de ángel de luz, dice el Señor, ¿verdad? Obviamente el diablo nunca va a decir cosas feas porque si no, no tuviera seguidores, ¿cierto? Nadie va a que le adivinen el futuro, o más bien nadie continúa yendo a que le adivinen el futuro si le dijeran algo malo, ¿cierto? Especialmente si le dijeran que va camino al infierno, esa persona nunca más volvería a ir a que le dijeran el futuro, ¿cierto? Pero como el enemigo les dice cosas que quieren oír, les dice cosas bonitas, pues obviamente continúan yendo a que les adivinen el futuro, ¿cierto? Así es el enemigo, mujeres hermosas. Él nunca va a decir cosas feas porque entonces nadie lo seguiría, ¿verdad? Así que por eso tenemos que tener cuidado. El mismo Señor nos advierte que el enemigo se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado, mujeres hermosas, porque muchas veces el enemigo nos va a decir cosas bonitas para que le creamos y entonces lo sigamos, ¿verdad? Como estaba haciendo esa muchacha, que ese era el objetivo de ese espíritu malo que tenía esa muchacha, ¿verdad? Que el apóstol Pablo lo dejara para que de esa manera la gente pensara que entonces la muchacha tenía un buen espíritu y la siguieran, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dijo, no, tú no eres un buen espíritu, y lo reprendió en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también el Señor dice, ¿verdad?, que la brujería y la idolatría es lo mismo. En Primera de Corintios capítulo 10, mujeres hermosas, si ustedes estudian ese capítulo, ahí van a ver cómo Dios dice que los ídolos son demonios, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si una persona tiene un ídolo, ¿verdad?, y pues le prende velador a ese ídolo, ora a ese ídolo, ¿verdad?, dice la palabra del Señor ahí en Primera de Corintios 10 que los ídolos son demonios. Así que tengamos cuidado, mujeres hermosas, porque la idolatría es brujería. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Busque Primera de Corintios capítulo 10 y estúdielo, y ahí se va a dar cuenta, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, Dios ve la desobediencia tan grande como la brujería y la idolatría. Así que ahora que ya sabemos, ¿verdad?, es decisión de nosotras ahora sí que ver qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Obedecemos al Señor o lo desobedecemos? Pero, mujeres hermosas, ya no estamos en ignorancia. El Señor nos ha hablado su palabra y ya es responsabilidad de nosotros atender a su palabra o ignorarla, ¿verdad?
Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Padre, te rogamos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te suplicamos que por favor, Padre, nos perdones de nuestros pecados, Señor. Padre, estamos en total acuerdo contigo, Señor, pecado es pecado, Padre fiel. Y te suplicamos en esta hora, Señor, que por favor nos libres, Señor, de serte desobedientes, Señor. Por favor, danos un corazón obediente, Señor, aún, Padre Santo, cuando nos vean raros, Señor, porque ya en este mundo tan rebelde, Señor, tan desobediente a tu palabra, Señor, el que te obedezcamos puede verse como algo raro, Señor, pero no importa, Señor. Ayúdanos, Padre, que lo único que deseamos es agradarte a ti, Señor, aunque desagrademos a todo el mundo, Señor. Así que, por favor, ayúdanos, danos un corazón obediente, Señor. Permítenos ser, Señor, parte de ese remanente que tú tienes en todo el mundo, Señor, que te obedece, que te ama, Señor, que te escucha, mi Dios amado. Que está, Señor, buscando la perfección, que no es perfecto, pero busca la perfección, que busca la santidad, Señor. Padre, y nosotros, Señor, queremos seguir buscando la santidad, seguir buscando la perfección, Señor. Sabemos que de este lado de la eternidad nunca vamos a ser perfectas, Padre. Pero un día, Señor, cuando lleguemos a tu presencia, lo seremos, Padre. Pero mientras que estamos aquí, Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra y atender a tus consejos, Señor. Padre, a estar de acuerdo contigo, Señor, que si tú dices que algo es pecado, para nosotros lo sea también, Señor. Y ayúdanos, Padre, a detestar el pecado como tú lo detestas, Señor, y amar la santidad como tú la amas, Padre. Señor, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan una tarde muy bendecida. Les amo en el amor del Señor, y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.